Nada ni nadie volverá a herirte. La rebelión contra el dolor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si eso que llamas tu opinión realmente vino de ti? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. La mayoría de las personas vive creyendo que piensa de forma auténtica, cuando en realidad solo está repitiendo ideas que absorbió en piloto automático. Frases hechas, valores heredados, miedos que no son tuyos, deseos fabricados por quienes lucran con tu atención. En el fondo, la mente se va moldeando sin que uno se dé cuenta. Y lo más curioso, cuanto más la persona cree que tiene el control, más profundamente está siendo manipulada. Las redes sociales son un festín para eso. ¿Ya notaste lo fácil que es irritarse con un comentario o sentirse inferior al ver la vida perfecta de los demás? Eso no pasa por casualidad. Todo está diseñado para que reacciones, que hagas clic, que des me gusta, que te compares, que te indignes. La política hace eso, los medios también, y hasta las relaciones personales entran en ese juego. Basta un scroll y listo. Ya te han llevado emocionalmente a un lugar al que ni querías ir. Y lo peor, crees que fue tu elección. Pero no lo fue. Fue condicionamiento. Y cuando no son las redes, es el ambiente que te rodea. Un amigo hace un comentario y te sientes inseguro. Alguien da una opinión contraria a la tuya y ya te sientes atacado. Todo eso revela algo importante. Estamos viviendo en un ciclo automático de estímulo y respuesta, como ratoncitos corriendo tras recompensas emocionales que no siempre nos hacen bien. Y mira, mientras sigas reaccionando así, no estás al mando. Estás siendo llevado, manipulado, conducido. Sutilmente. Silenciosamente. Pero entonces, ¿cómo salir de eso? El primer paso es empezar a desconfiar de tu propia mente. Así es. Cuestionarlo todo. ¿Por qué pienso así? ¿De dónde vino este miedo? ¿Será que esta opinión realmente es mía? Ese tipo de preguntas abre grietas. Pequeñas rendijas de lucidez en medio del caos mental. Y es ahí donde el juego empieza a cambiar. Cuando dejas de aceptar todo lo que pasa por tu cabeza como verdad absoluta y empiezas a observar, como quien mira una película desde fuera. Claro, eso exige presencia. Y la presencia no se compra, no se enseña en una clase. Se conquista. Poco a poco. Un excelente ejercicio es hacer pequeñas pausas durante el día y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora? Solo eso. Esa simple pregunta ya te saca del piloto automático y te pone de nuevo en el asiento del conductor. Al principio puede parecer tonto. Pero con el tiempo, percibes el poder que tiene. Porque quien observa, transforma. Otro punto importante. Deja de tomarte tan en serio. A la mente le encanta crear dramas, exagerar las cosas, imaginar escenarios catastróficos. Si no aprendes a reírte un poco de tus propios pensamientos, vas a terminar siendo el payaso de una obra en la que ni sabías que estabas actuando. Así que sí, tómate la vida en serio, pero con ligereza. Como quien juega ajedrez con el universo, pero sabe que, al final de cuentas, el tablero es solo un pedazo de madera. ¿Y sabes cuál es la parte más peligrosa de la manipulación mental? Que no duele. Al menos no al principio. Llega disfrazada de confort, de hábito, de opinión fuerte. Pero te va limitando poco a poco, impidiéndote ver las posibilidades. Cuando te das cuenta, ya construiste una prisión de certezas, donde cada pensamiento nuevo parece una amenaza. Y entonces, la libertad se vuelve un mito. Pero todavía hay tiempo. Siempre lo hay. Porque, al final, el gran giro ocurre cuando dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a elegir. Elegir en qué creer. Elegir cómo sentir. Elegir dónde poner tu energía. Y ese despertar, aunque simple, es revolucionario. Pero como toda revolución, empieza con una pequeña rebeldía, la de cuestionar aquello que siempre pareció obvio. Y cuando esa chispa se enciende, bueno, entonces entramos en otro territorio. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. La reacción es tu cautiverio. Existe una prisión que no tiene muros, pero asfixia. No tiene candados, pero limita.
Esa prisión se construye en silencio, todos los días, y su nombre es reacción emocional automática. Sí, ese es el cautiverio más común de nuestro tiempo. Y lo más irónico es que mucha gente vive dentro de él creyendo que es libre. Al fin y al cabo, reaccionar parece natural, ¿no? Una bocina en el tráfico, un comentario fuera de lugar, una miradita torcida. Listo, la rabia sube como un huracán. Y allá vas tú, perdiendo tiempo, energía, salud y paz por algo que, si te detuvieras a pensar, ni merecía tu atención. El problema no es sentir. Sentir es humano. El problema es ser dominado por lo que se siente. Cuando la emoción se vuelve comandante, tú te vuelves pasajero. Y mira, quien vive así no vive, sobrevive. Corre detrás de su propia cola, explota un día, se arrepiente al siguiente, pide disculpas sin saber de dónde vino tanta intensidad. ¿Y sabes qué es lo peor? A veces esa reacción ni siquiera es tuya. Es algo que aprendiste viendo a tus padres, a tus maestros, a la televisión, al mundo gritando que hay que imponerse, hay que mostrar quién manda. Pero nadie enseñó lo que es el verdadero control, el que nace desde adentro, callado, silencioso, firme. Tomemos un ejemplo cotidiano, solo para ilustrar. Imagina que estás esperando una respuesta importante por WhatsApp. La persona lo ve y no responde. En cuestión de segundos, tu mente crea toda una historia, me está ignorando, no soy prioridad, otra vez lo mismo. En minutos, estás con rabia. ¿Pero rabia de qué, exactamente? La persona pudo haberse distraído, estar ocupada, incluso pudo haber respondido mentalmente y olvidado enviarlo. Pero tu mente, movida por el miedo al rechazo o al abandono, ya asumió lo peor. Y tú reaccionaste. Creaste una película, actuaste en ella y todavía quieres ser el director de la próxima escena. Eso es prisión emocional, y ocurre todo el tiempo. Reaccionar así es vivir como un software que responde a comandos. Alguien aprieta un botón y tú entregas tu paz. Esto es tan serio que va más allá de las relaciones. En el trabajo, por ejemplo, basta una crítica para desmoronarte. No porque la crítica en sí sea destructiva, sino porque la interpretas como un ataque a tu identidad. No escuchas esto puede mejorar, escuchas no eres lo suficientemente bueno. Y entonces, ¡boom!, el sistema emocional entra en colapso. Pero la crítica solo tuvo ese poder porque encontró un terreno fértil de inseguridad dentro de ti. ¿Y cómo lidiar con eso? Empieza con la conciencia. Cuando algo te irrite, para. Literalmente, para. Coloca la mano en el pecho y di internamente, ¿esto me pertenece? Si la emoción que surgió es tuya, entonces abrázala. Mírala con honestidad. Pero si notas que estás reaccionando en automático, respira. Y elige no seguir el impulso. Una buena práctica es la del delay emocional. Antes de responder, da un espacio, puede ser un minuto, una hora, un día. Ese espacio es donde habita tu libertad. Reaccionar en el calor del momento puede parecer auténtico, pero la mayoría de las veces es solo una versión emocional mal procesada de la realidad. La reactividad no es solo personal, se vuelve colectiva. Personas reactivas se vuelven padres que gritan, parejas que hieren, líderes que dominan por miedo. Es un efecto dominó. Y por eso, salir de ese ciclo es también un acto de valentía ética. Un compromiso con algo mayor, con tu paz, con tu entorno, con el mundo. Imagina un planeta con menos reactividad. Menos peleas por ego, menos guerras por poder, menos rupturas por orgullo. Parece utópico, pero empieza en ti. Cada vez que eliges la respuesta en lugar de la reacción, estás ayudando a construir ese nuevo mundo. Y hay más, reaccionar es fácil. Cualquiera reacciona. Es instintivo. Los animales reaccionan. Los humanos responden. Reaccionar es un reflejo. Responder es un acto de conciencia. Y tú tienes esa elección. Puedes entrenar ese músculo emocional como se entrena el cuerpo. A través de la meditación, la respiración consciente, el journaling, caminatas reflexivas. Puedes comenzar observando tus propios detonantes. ¿Cuáles son los momentos en los que pierdes el control? ¿Cuáles son los rostros que te sacan de tu centro? Cada uno de ellos es un maestro disfrazado. Un espejo. Una invitación a la liberación.
Ahora piensa en esto con cariño. ¿Quién serías si ya no reaccionaras más? No en el sentido de volverte apático, sino de permanecer entero, incluso cuando el mundo te desafía. ¿Te imaginas cuánta energía tendrías? ¿Cuántas decisiones más sabias tomarías? ¿Cuántas relaciones serían más ligeras si no necesitaras siempre responder a la altura? Tal vez lo que te ata hoy no sea lo que el otro hizo, sino cuánto aún necesitas que el otro cambie para que tú te sientas en paz. Y ahí está la puerta hacia un nuevo nivel de la conversación. Un punto donde ocurre el verdadero giro. El juego está dentro de ti. La mayor trampa que la mente humana ha creado fue convencerte de que el enemigo está afuera. Te enseñó a mirar al otro como la fuente de tu dolor. Como si fuera culpa del mundo, de las personas, de la mala suerte, de la vida injusta. Y mira, durante un tiempo, esa historia parece funcionar. Hasta da cierto consuelo. La culpa es de mi jefe, la culpa es de mi familia, es el sistema, es el gobierno, son los demás. Pero en algún punto, y ojalá que ese punto sea ahora, empiezas a sospechar. ¿Y si no es así? ¿Y si el dolor que sientes no viene de lo que pasa, sino de lo que crees que eso significa? Eso lo cambia todo. Mira, alguien te traiciona. Y sí, eso duele. Pero el dolor real, el que de verdad te derrumba, viene de la idea que nace en ese mismo instante. No soy suficiente, no valgo nada, nadie me ama. La mente toma el acontecimiento y lo interpreta con un filtro emocional que ya estaba ahí, incluso antes de que ocurriera la traición. O sea, el dolor ya estaba dentro. La persona solo encendió la luz en un cuarto que intentabas mantener oscuro. Ahora, vamos más allá. Imagina que dos personas reciben la misma crítica en el trabajo. Una de ellas se desmorona emocionalmente, se siente inútil, desmotivada, destrozada. La otra escucha, reflexiona, tal vez hasta agradece y sigue mejorando. ¿Qué cambió? La crítica fue la misma. El tono de voz fue el mismo. Pero la historia que cada mente contó fue completamente distinta. Uno vivió un drama. El otro vivió un aprendizaje. Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. La mente es el guionista. Y tú vives el guión que ella elige. Carl Jung fue aún más profundo. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es decir, mientras no veas las creencias y traumas que guían tus interpretaciones, seguirás creyendo que el mundo conspira contra ti. Seguirás diciendo, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Sin darte cuenta de que no es lo que pasa, sino cómo lo ves. El mundo puede ser caótico, pero quien le da forma al caos, eres tú. Tu mente es el lente. Y si está sucio, distorsionado, herido, el mundo se verá exactamente así. Y esa revelación duele. Porque, al principio, parece que tú tienes la culpa de todo. Pero no se trata de culpa. Se trata de autorresponsabilidad, de un despertar. Cuando entiendes que el sufrimiento nace de tu interpretación, surge algo nuevo, poder. Un tipo de poder silencioso, íntimo, firme. Porque ahora puedes cambiar el guión. Puedes cambiar lo que crees. Puedes cambiar lo que significa. Y eso, amigo mío, es uno de los mayores superpoderes que el ser humano puede acceder. No es controlar el mundo, es controlar el significado que le das a él. La mente, sin supervisión, es una máquina de tragedias. Ella dramatiza, amplifica, pinta todo con colores oscuros cuando tienes miedo. Transforma un silencio en abandono, una mirada torcida en juicio, un mensaje ignorado en rechazo eterno. Y no lo hace por maldad, lo hace porque así aprendió. Fue condicionada durante años para buscar amenazas, para defenderse, para prever catástrofes. Pero hoy, tú puedes ser más grande que ella. Puedes ser el observador, el pensador consciente que se da cuenta. Esto es solo un pensamiento. No es la verdad. Entonces llega el giro. El gran giro. La llave que gira la cerradura de una prisión emocional sostenida durante años. No sufres por los hechos. Sufres por lo que crees sobre ellos. Repítelo para ti mismo, hasta que se vuelva carne. Porque cuando aceptas esa verdad, empiezas a salir del juego. El juego donde todo te afecta, donde todo te desestabiliza,
donde cualquier comentario ajeno decide si tu día será bueno o malo. Ese juego engancha. Pero solo continúa mientras creas que no hay otra forma de jugar. Solo que ahora ya lo sabes. Y eso lo cambia todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen inquebrantables? ¿Por qué, incluso ante la provocación, mantienen la serenidad? No es porque sean frías, insensibles o demasiado buenas. Es porque ya entendieron que el mundo es solo un espejo. Y lo que duele en el otro es solo lo que aún no ha sanado en uno mismo. Cuando ves eso, la pelea pierde sentido. El grito pierde fuerza. La crítica se vuelve herramienta. El desafío se vuelve prueba. Y todo se transforma. Sin magia. Sin milagro. Solo con conciencia. Ahora dime, sabiendo esto, ¿vas a seguir siendo rehén de significados heredados? ¿Vas a seguir creyendo en cada historia que tu mente cuenta? ¿O vas a empezar a desafiar el guión, a cuestionar los viejos libretos, a reescribir el significado de tu vida? Porque el juego va a continuar. El mundo va a provocarte, probarte, empujarte. Pero ahora que ya viste lo que hay detrás del escenario, ¿vas a seguir entrando en escena del mismo modo? Desconstruyendo la ilusión del control. Durante buena parte de la vida, te enseñaron que controlar todo es señal de inteligencia, fuerza, madurez. Que lo ideal es tener un plan para todo, una respuesta lista, un escudo emocional. Pero la verdad es que esa idea del control es un truco de la mente. Una trampa sutil. Crecemos creyendo que si organizamos cada detalle, prevenimos cada fallo y evitamos cada riesgo, vamos a vivir en paz. Solo que la paz verdadera no nace del control, nace de la entrega. Porque lo que está fuera de tu dominio siempre se te escapará de las manos, no importa cuánto intentes sostenerlo. ¿Quieres una prueba simple? Intenta controlar el comportamiento de alguien que amas. Intenta lograr que siempre te entiendan, te valoren, te respeten. Puedes probar 1000 estrategias, pero al final, no hay un botón que puedas apretar para que el otro actúe según el guión que tú quieres. Y cuanto más lo intentas forzar, más pesa la relación, más te frustras. Eso aplica para todo: trabajo, amistad, planes de vida. El mundo no va a funcionar al ritmo exacto que tu ansiedad quiere. Y no debería. Porque el papel de la vida no es obedecerte, es enseñarte. La ilusión del control es un mecanismo de defensa. La mente cree que si puede prever todos los escenarios, logrará evitar el dolor. Solo que, paradójicamente, el exceso de control causa más dolor del que evita. Genera tensión, expectativa, apego. Entras en una montaña rusa emocional donde cualquier imprevisto se vuelve una tragedia. Y ahí es donde llega el agotamiento. La vida se vuelve una guerra contra lo imprevisible. Pero, entre nosotros, ¿cuál es la posibilidad de ganar esa guerra? Ninguna. Porque lo imprevisible no es un error del sistema. Es el sistema. Cuando aceptas eso, algo cambia. Profundamente. Empiezas a salir de la postura de soldado, que vive en alerta, y entras en la postura de navegante, que sabe que no controla el mar, pero aprende a leer los vientos, a ajustar las velas, a confiar en el recorrido. Eso no significa ser pasivo. Significa ser sabio. Un sabio no lucha contra el río. Entiende el flujo. Sabe cuándo remar, cuándo parar, cuándo dejarse llevar por la corriente. Y ese saber es libertad pura. Pero quizá te estés preguntando, ¿entonces debo simplemente aceptar todo? La respuesta es, no. Debes aceptar lo que está fuera de tu alcance, y actuar con firmeza sobre lo que está en tus manos. Y lo que está en tus manos, invariablemente, es tu percepción. La forma en que ves, interpretas, respondes. Eso sí es control real. Porque por más que el mundo se derrumbe afuera, si por dentro permaneces consciente, lúcido, sereno, nada te domina. El caos puede estar a tu alrededor, pero no dentro de ti. Vamos con un ejemplo práctico. Te preparaste para una reunión importante y a último momento, el cliente cancela. Antes, eso te habría derrumbado. Te pondrías irritable, decepcionado, quizá inseguro. Pero ahora, con esta nueva mirada, respiras hondo y preguntas, ¿qué puedo hacer con esto? Tal vez aprovechar ese tiempo para revisar un proyecto antiguo, o cuidarte a ti mismo.
Tal vez incluso darte cuenta de que esa cancelación abrió espacio para algo mejor. Ese tipo de respuesta consciente no surge del intento de controlar, surge de la presencia. El gran error es creer que control es sinónimo de seguridad. Pero lo que da seguridad, de verdad, es la flexibilidad. Es la capacidad de adaptarse, de cambiar de ruta sin perder la dirección interior. Y eso solo es posible cuando dejas de luchar contra lo que sucede y comienzas a colaborar con la vida. Como quien baila con lo inesperado, en lugar de resistirse a cada paso. Y ese baile tiene un nombre hermoso: confianza en el flujo. Confianza en uno mismo, confianza en el tiempo, confianza en la inteligencia de la existencia. Y es curioso, porque cuanto más sueltas el control, más fluyen las cosas. Las relaciones se vuelven más ligeras. El trabajo rinde más. El cuerpo se relaja. La mente se aclara. Y en ese espacio nace algo nuevo, una paz que no depende de garantías externas. Una fuerza que no necesita control para existir. Una libertad que solo aparece cuando entiendes que, en el fondo, nunca estuviste al mando de nada más que de tu propia conciencia. Y entonces, un nuevo llamado comienza a resonar. Un llamado que viene desde dentro, que provoca, que invita al próximo paso. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay algo en ti que aún cree estar en control. Intentas prever cada paso como quien camina por un campo minado. Y tal vez lo hagas, no por costumbre, sino por miedo. Miedo a volver a herirte. Miedo a perder lo que amas. Miedo de que, si no sostienes todo, todo se derrumbe. Pero escucha, ese control que parece protección, también puede ser prisión. Cuanto más intentas dominar el mundo de afuera, más te alejas de la calma que hay dentro. La tensión del control constante confunde tu percepción, hasta que ya no sientes, solo reaccionas. Quieres seguridad, y eso es legítimo. Pero la verdadera seguridad no nace del control, nace de la confianza. Confianza en ti, en la vida, en lo que se revela incluso cuando el plan falla. Libertad no es evitar el caos, es mantenerse entero, incluso dentro de él. Si esta carta te alcanzó, tal vez sea una advertencia suave. No necesitas cargar con todo, ni saberlo todo. Quizás ya sea hora de soltar un poco, y confiar en lo que te sostiene por dentro. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, responde en los comentarios. ¿Qué es eso que aún intentas controlar, y que quizás ya está listo para ser soltado? Este espacio es tuyo. Puede ser una palabra, un sentimiento, una entrega. Tal vez esa respuesta sea el comienzo de la ligereza que tanto estás buscando. El verdadero poder es ser inquebrantable. Algunas personas caminan por la vida con una serenidad casi desconcertante. No son apáticas, tampoco frías. Pero hay algo en ellas que es difícil de explicar. Una firmeza en la mirada, una respiración tranquila incluso ante el caos, una calma que incomoda a quienes aún viven en guerra. Esas personas no nacieron así. Se construyeron. Sangraron, cayeron, gritaron, pero en algún punto del camino descubrieron la clave. El verdadero poder no es reaccionar más rápido que el otro, es no necesitar reaccionar. Ser inquebrantable no significa blindarse del mundo. Significa no depender de él para estar bien. Es un tipo de fuerza que no grita, pero que todos sienten. Es cuando empiezas a darte cuenta de que la crítica no te define, que la ausencia del otro no te vacía, que el silencio de alguien ya no es un abismo. Comienzas a entender que tu valor no está en cuántas veces te elogian, ni en cuántos te siguen, ni en cuánto te reconocen. Tu valor simplemente es. Está en tu estado de presencia, en tu centro. Imagina un árbol muy antiguo. El viento sopla, la lluvia cae, las ramas se agitan, pero la raíz permanece firme. Es eso. Ser inquebrantable es como ser ese árbol. No ignoras el mundo. Simplemente no te inclinas ante cada vendaval. Lo sientes todo, pero ya no te confundes con lo que sientes. La rabia puede venir, pero no te la pones encima. La tristeza puede llegar, pero no la abrazas como identidad. La provocación sucede, pero no entregas tu eje por tan poco. Eso es fuerza. La verdadera.
Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que dominar las emociones es reprimirlas. Creen que controlar lo que sienten es volverse insensibles. Pero es todo lo contrario. Ser inquebrantable es ser profundamente humano, pero con discernimiento. Es saber dónde termina el estímulo y dónde empieza tu elección. Es reconocer el instante exacto en el que puedes decidir: esto no merece que pierda mi equilibrio. Y en ese momento, dejas de ser reactivo y te vuelves libre. ¿Conoces esa paz que nadie entiende de dónde viene? Esa sensación de ligereza incluso cuando todo se derrumba a tu alrededor. No nace del azar. Nace de quien dejó de negociar su estabilidad emocional con el comportamiento de los demás. Es como levantarse de una mesa de juego donde todos apuestan su paz a cambio de atención, validación o victoria. Te levantas, sonríes y dices: jueguen tranquilos. Yo elegí otro camino. Eso no es orgullo. Es madurez. Es respeto por uno mismo. Y no creas que esa postura te alejará de las personas. Al contrario. Las personas que se vuelven inquebrantables crean entornos seguros. No reaccionan con agresividad. Escuchan. Responden con conciencia. No hacen drama por cualquier cosa, y eso es un alivio para quienes conviven con ellas. Estar cerca de alguien emocionalmente estable es como tocar un puerto firme cuando tú estás en mar abierto. Te sientes acogido, sentido y, paradójicamente, inspirado a volverte más completo también. Pero aquí va una verdad dura: nadie nace inquebrantable. Eso se construye. Y el material de esa construcción no está hecho de frases motivacionales ni de vídeos bonitos con música de fondo. Está hecho de práctica real. De noches en las que querías explotar, pero decidiste respirar. De días en los que todo te irritaba, pero miraste hacia adentro en lugar de culpar al mundo. De momentos en los que te diste cuenta de que estabas por repetir un patrón antiguo y decidiste no hacerlo. Cada una de esas elecciones es un ladrillo en la fortaleza interior que estás levantando. Ahora imagina, ¿y si ya nada pudiera herirte profundamente? ¿Y si tu paz no dependiera de la agenda del otro, del mensaje respondido, del reconocimiento externo? ¿Quién serías? ¿Qué crearías? ¿Cómo te relacionarías? El mundo seguiría siendo caótico, pero tú te habrías convertido en un punto de paz dentro de él. Un punto de claridad. Un punto de silencio. Y ahí es donde vive el verdadero poder. Ser el centro estable cuando todo gira a tu alrededor. Ser el ojo tranquilo en medio del huracán. Ser el suelo firme cuando todo parece resbalar. Y tú puedes ser eso. Puedes empezar hoy. Porque ser inquebrantable no es cerrarse a la vida. Es justamente lo contrario. Es abrirle los brazos sin miedo, porque ahora ya sabes quién eres. Y nadie puede quitarte eso. Muchas veces, cuando decidimos que nada ni nadie volverá a herirnos, comenzamos a construir barreras. Pero, ¿será que toda bondad es realmente buena? ¿Será que algunas heridas vienen justamente de donde menos esperamos? Si quieres entender el otro lado de la moneda, descubrir cómo la bondad también puede esconder intenciones peligrosas, y cómo eso puede impactar tu camino de autoconocimiento. Te dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde exploramos el lado perverso de la bondad, con las poderosas reflexiones de Maquiavelo. Créeme, ese próximo paso va a expandir aún más tu mente. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.